Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Grandes. Estamos comenzando un programa importante, un programa que tiene mucha información y un programa delicado también, porque vamos a hablar de los dos temas más importantes de la semana, claramente. Uno tiene que ver con esto que estás leyendo ahí en pantalla, el peor día de la pandemia. Lo escuchabas recién a Nicolás Kreplak, te interesaba lo que estaban diciendo, quédate porque te vamos a contar información importante. Santiago Fioriti tiene toda la intimidad de lo que está pasando en el universo de Alberto Fernández, en el de Horacio Rodríguez Larreta, en el de Axel Kicillof. ¿Quién está preocupado? ¿Quién está menos preocupado? ¿Quién quiere abrir? ¿Quién no? Bueno, algunas cosas te lo imaginás, pero otros no. Otros detalles importantísimos que te va a contar Santi en un rato en el peor día de la pandemia. ¿Por qué el peor día de la pandemia? Porque tenemos 6.377 contagios y 153 muertos en las últimas 24 horas y esto es doble récord. Récord de contagios, récord de muertos. Hubo alguna controversia con los números de la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos vamos a ceñir a este número, 153, que es el dato oficial. Hay mucha información y mucha intimidad de la enorme preocupación que hay en los diferentes gobiernos por estos números que no paran de crecer. Y lo otro, por supuesto, tiene que ver con la reforma judicial. Quédate tranquilo que no vamos a hablar de cosas lejanas, de tecnicismo, de cantidad de jueces, ni de nada raro. Vamos a hablar de lo importante. Te vamos a contar por qué el proyecto de reforma que envió el presidente ayer es el nuevo Vicentín. Y por qué incluso es más grave que Vicentín. Te lo voy a contar en un ratito en el editorial y además invitados importantísimos. Daniel Sapsay, bienvenido, gracias por estar, constitucionalista. Gracias por venir, sabemos que es un esfuerzo en la pandemia, así que te agradecemos mucho que estés. Y Paula Oliveto también, que suele venir al programa. Paula, gracias por estar. Diputada, por supuesto, estaremos conversando con ella. Y está José María Campagnoli en un rato para conversar también, fiscal importantísimo y símbolo de la lucha en contra de la corrupción en la República Argentina. Santi, está pasando de todo, mucha preocupación, estos números que aterran a todos los gobiernos. Máxima tensión en la residencia de Olivos. Hoy estuvieron reunidos, hace un rato nomás terminó la reunión después de 2 horas que hablaron Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, los tres a solas sin los ministros, Diego, y esto es un dato. ¿Por qué? Porque se tomó una decisión política. Te vamos a estar contando qué se habló en esa reunión y por qué mañana no va a cambiar tanto como quería Kicillof, que quería ir para atrás, ni tampoco como quería Larreta, que quería ir para adelante, abrir, por ejemplo, los deportes al aire libre para los que deportes individuales, por ejemplo, o también quería que los bares permitieran a la gente tomar café o comer algo sin atención de mozos. Bueno, esto quería Larreta, Kicillof quería todo lo contrario. Van por el medio, mañana lo anuncian. Tenemos detalles de lo que van a anunciar y detalles políticos de cómo sigue la pelea, porque el récord de casos trajo mucha atención en Olivos. 153 muertos, impresionante el número y todo indica que va a seguir creciendo. Lucía, hoy hubo una noticia vinculada a Lázaro Báez. ¿Lázaro Báez complica a Cristina? Diego, buenas noches. 12 años de condena pidió hoy el fiscal ante el tribunal que está juzgando desde 2018 a Lázaro Báez, nada más ni nada menos que por lavado de dinero. Pero te damos un número, 438 millones de dólares es la multa que para el fiscal tiene que pagar Lázaro Báez por haber lavado dinero. ¿Por qué complica a Cristina? Porque la justicia está confirmando audiencia tras audiencia que todo lo que Lázaro Báez lavó y esas 1.412 propiedades que compró en 3 años, en 10 años también un conjunto de ellas, no lo podría haber hecho si no recibía dinero proveniente de la obra pública a través de su empresa. Austral Construcciones, la piedra angular de toda esta maniobra. 12 años de prisión y complicaciones para la causa contra Cristina Kirchner. Ya sé que esto ya te lo dijimos, pero ahora lo dice la justicia. Atención con esto, es muy importante lo que te acaba de contar Lucía Salinas. Está Daniel Sapsay, constitucionalista, importantísimo. Vamos a ir charlando durante el editorial. Está Paula Oliveto también. Vamos a conversar con José María Campagnoli, porque es muy grave lo que está pasando en la Argentina. Es muy grave el tema de la pandemia, es muy grave la economía. Es muy grave lo que está pasando con la inseguridad. Probablemente en los próximos días haremos un programa especial sobre inseguridad porque es cada vez peor. Y el propio gobierno, el propio Sergio Berni dijo esto va a empeorar. Como si fuera un mero comentarista y no tuviera ninguna responsabilidad sobre el tema. Sergio Berni dijo que esto va a empeorar porque estamos, dijo Sergio Berni, el hombre de Cristina, peor que en el 2001. Pero donde también estamos muy mal es en lo institucional y cada vez peor. Por eso te digo que lo que pasó esta semana es mucho peor que Vicentín. La reforma acá es un verdadero insulto a la sociedad. Y ahora te voy a explicar por qué. Quiero, por favor, Loro, poneme la frase que dijo hoy Oscar Martínez. Porque para mí lo que dijo Oscar Martínez describe esa sensación feísima, triste que tenemos todos. Abandoné toda esperanza en este país, dice Oscar Martínez.
Oscar Martínez es un tipo sensible, un tipo que ama a la Argentina, que triunfa en el mundo, que triunfa en Europa, vive acá, trabaja acá, ama este país y además se juega un montón opinando de política, diciendo lo que piensa, cuando podría para él ser mucho más cómodo guardárselo. Pero ¿por qué quería abrir con esta frase también? Y ahora voy a explicarte por qué esto es peor que Vicentín, por qué la reforma acá es un insulto a la sociedad. Pero ¿sabes qué me pasa? Yo escuché a Oscar Martínez, no tenía pensado hablar de esto, pero escuché a Oscar Martínez y dije, ¿no nos pasa a todos un poquito lo mismo? ¿No te pasa esto? ¿No te dan...? Yo te digo la verdad, y te lo planteo así cara a cara como hacemos siempre. Digo, ¿otra vez tengo que hablar de la justicia? ¿Otra vez Lucía nos tiene que contar lo que pasa con Lázaro Báez? ¿Otra vez las peleitas ridículas entre un gobierno y otro cuando hay 153 muertos en la Argentina? Hoy lo decían Longobardi y Lanata también, ya no tenemos ni ganas de hablar. Pero bueno, es la responsabilidad, es el trabajo nuestro. Muchos dicen, no, la reforma judicial no le importa a nadie. Grave error. La reforma judicial es fundamental, insisto, no te voy a llenar de tecnicismo, no es la idea. Pero sí es importante entender por qué tenemos esta sensación, por qué lo que dice Oscar Martínez nos representa a muchos. Esta idea de decir, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Lo merecemos? ¿Lo merecemos? En este caso, y voy por partes, empiezo a desarrollar. ¿Por qué te digo que es peor que Vicentín lo que pasa con la justicia? Porque cuando logren colonizar la justicia, va a haber 200 Vicentines. ¿O por qué se frenó Vicentín? Por dos motivos. Porque la sociedad salió a la calle y porque la justicia se puso firme. Y porque el juez que ya estaba interviniendo en ese proceso de quiebra dijo, no señor, no señor. Entonces, si la justicia es colonizada como pretende Cristina Kirchner y Alberto Fernández, va a haber 250.000 vicentines, va a haber toda la cantidad de vicentines que a Cristina se le ocurran. Esto es muy importante, que lo entendamos. No es una pavada, no es menor. ¿Por qué digo que la reforma acá es un insulto a la sociedad? Por el momento en el que se presentó. Ahora lo vamos a charlar. Acá estamos hablando de impunidad. Y esto lo entendió la gente rápidamente. Te quieren meter en el barro de la discusión, en lo que no se entiende. Si son 12 jueces, si son 57, si son 48, si son 120.000, da igual. Hoy decía Roberto Gargarella, si a un sistema que anda mal vos lo multiplicás por 4, va a andar 4 veces peor. Esa es la opinión de Roberto Gargarella, también constitucionalista. No me quiero meter ahí, porque eso no es lo importante. Y la gente se dio cuenta que eso no es lo importante. Cuando ayer salió a los balcones con las cacerolas a manifestarse en contra de esta reforma que enviaba Alberto Fernández al Congreso, ¿cuál era la consigna? En contra de la impunidad. En contra de la impunidad y a favor de la República. Y eso es lo que hay que entender, que una vez más hay una intención deliberada, desembosada de Cristina Kirchner y por supuesto de Alberto Fernández, que ya no hay ninguna duda que está bajo las órdenes de Cristina Kirchner, de avanzar una vez más en favor de la impunidad en la República Argentina. El presidente ayer lanzó esta reforma en absoluta soledad. ¿Se dieron cuenta de eso? No había nadie. No había representantes de la justicia, está lanzando una reforma judicial, había una sola ministra de la Corte, que si hay tiempo hablaremos quién es, no importan los nombres. Vamos a lo macro, vamos a lo importante. Una sola representante de la Corte, casi ningún representante de la justicia, casi ningún representante del propio gobierno. No estaba Máximo, no estaba Cristina, no estaban los principales redactores e impulsores del proyecto. La oposición, por supuesto, que no estaba, porque no iba a avalar semejante cosa. Y esta es la buena noticia. Esto es lo que empieza a cambiar un poquito en la Argentina. En otro momento el gobierno hubiese presentado presentar un proyecto en soledad, como un gesto de autoridad. El gobierno cree que atropellar a la gente, atropellar a las instituciones, atropellar la Constitución, atropellar las leyes, es un gesto de fortaleza política. Y cada vez más en la Argentina es todo lo contrario. Porque como te decíamos hace 3 semanas, la gente no se calla más. La gente no tiene ganas, a la gente no le da lo mismo. ¿Será la cuarentena? ¿Será que estamos más reflexivos? ¿Será que ya aprendimos algunas cosas? ¿Será que no somos boludos, como dice Alfredo Casero? ¿O será que ya somos grandes, como decimos nosotros? Pero la gente sale a la calle, la gente sale a manifestarse y se da cuenta, se le ven los hilos al gobierno. Cuando Alberto Fernández presenta una reforma en la que claramente no cree, o por lo menos no creía hasta hace 5 minutos, cree ahora y tal vez mañana deja de creer porque depende en qué momento del día lo agarres. Borenstein dice en Clarín que hay un Alberto para cada día. Yo me animo a decir que hay un Alberto para cada hora del día últimamente, porque mientras se presentaba el proyecto de reforma de la Corte, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, jefe de gabinete en diputados, y la propia ministra Marcela Lozardo decían no hay ningún proyecto para reformar la Corte. Y mientras tanto tenés ahí a los 11 notables justamente con esta intención. Esto es lo que está pasando y esto es lo que te queremos contar. En un rato hablamos con Sapsay, hablamos también con
con Pablo Oliveto, hablamos con José María Campagnoli. Hay otra cosa que entendió la gente. No ser la tragedia de Brasil en términos de COVID no te da derecho a llevarte todo por delante. No te da derecho a olvidarte de la Constitución, no te da derecho a atropellar a todo el mundo. Porque ¿sabés qué pasa? Sí, Brasil es un desastre, pero al lado está Uruguay. Entonces, no ser Brasil, en cuanto a COVID, no da ningún derecho extra. En realidad sí, porque es un gobierno con superpoderes, porque es un jefe de gabinete con superpoderes, porque es un gobierno que desde que empezó la pandemia hasta acá, las únicas medidas activas y directas que tomó fue intentar atropellar algún tipo de libertad. Algún tipo de libertad. Las que tienen que ver con la pandemia las podemos charlar, obviamente. Ahí hay opiniones, cada uno dice lo que puede, nadie sabe bien cómo solucionar esto. Ahora, hubo otros atropellos a las libertades que no tienen que ver con la pandemia. Que la pandemia no justifique cualquier barbaridad, también eso lo tenemos que entender y es importante. Muchos se preguntan, ¿era necesario presentar este proyecto ahora? No hay ninguna duda que no era necesario presentar esto. Yo no me atrevo a preguntármelo porque es tan evidente. Es tan obvio, salta tan a la vista que no era necesario. ¿Saben por qué no era necesario? Por 4 o 5 preguntas simples. ¿Ya tenemos camas suficientes para pelear contra el COVID? ¿Ya está reforzado el sistema de salud lo suficiente? ¿Ya se dejó de morir la gente? ¿Ya tenemos la vacuna? ¿Ya tenemos la cura? ¿Ya funciona a pleno la economía? Ya está el plan económico, que no era plan, que sí era plan, que iba a estar, que no va a estar, que no creo en los planes, pero que sí creo en los planes, pero que te lo cuento, pero que te lo oculto, pero no te lo cuento, pero en realidad son 60 medidas de un planazo genial, que al final no lo vamos a decir, pero que lo vamos a implementar. Tampoco está ese plan. Y en ese plan se va la vida también de los argentinos. Se va la vida, se va el trabajo, se va la posibilidad de comer. ¿Ya está resuelto el tema de la inseguridad? En la provincia de Buenos Aires hay un promedio de un robo cada 3 minutos. De un robo cada 3 minutos. Es decir, que cuando termine este programa a las 11 de la noche, se van a haber cometido en promedio 20 robos en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso ya está resuelto como para andar jugando con la justicia? Por supuesto que no. Todavía pretenden que nosotros no leamos las señales que son clarísimas. Ahora vamos a ver, tenemos algunas placas para ver los notables que están en la comisión. Simplemente se habló mucho de esto, pero 2 o 3 nombrecitos y ahora quiero que opinen también Pablo Oliveto y Daniel Safsay. León Carlos Arlanián. ¿Es prestigioso? Por supuesto que es prestigioso, sí, claro. Fíjense ustedes, acá hay un currículum gigante, me voy a poner de espaldas un segundo, pido disculpas. Ministro de Justicia de Menem, ministro de Seguridad de Dualdi de Solá, abogado Alejandra Gil Carbuy de Chegaray, abogado Daniel Peralta, que fue gobernador de Santa Cruz, te contamos la semana pasada que el propio kirchnerismo lo sacó de la provincia. Cuando obligaron a la provincia a reponer al procurador Sosa, la Corte Suprema le obligó a Santa Cruz a reponer al procurador Sosa y los Kirchner que estaban en el poder dijeron no le hacemos caso a la Corte. Bueno, quien estaba defendiendo esa postura inconstitucional a todas luces era el propio León Carlos Arlanián. El otro es Carlos Beraldi, abogado de Cristina, de sus hijos, defensor de Fabián de Sousa, del grupo Indalo, fue abogado del ex contador de los Kirchner. Víctor Manzanares, ¿hasta cuándo? Hasta que Manzanares se arrepintió y empezó a contar la verdad, ahí lo dejó de asesorar. ¿Está mal que estos estén? Y la verdad es muy raro. ¿Uno puede juzgar a un abogado por quien defiende? No, cada abogado tiene derecho a defender a cualquiera. Ahora, hoy decía Jorge Lanata, el abogado de Pablo Escobar Gaviria, ¿puede estar en una comisión que analice el narcotráfico? Y es raro, es raro. Es exagerada la comparación, tiene que ver con los delitos. Acá estamos presentando una comisión que se autodenomina de notables, hay un montón, Inés Weinberg Roca, ahora me van a contar los especialistas, no me quiero meter demasiado en esto, era simplemente para decirlo. Es tan clara la señal. ¿Cuál es el motivo para que esté el abogado de Cristina en esta comisión? Para darnos la señal clara e inequívoca que es Cristina la que está manejando esto. ¿Porque Beraldi es muy prestigioso? Sí lo es, pero no es el único prestigioso. Prestigiosos hay un montón. Gente con carrera hay un montón. El hecho de que sea el abogado de Cristina es una señal clarísima y nadie puede dudar de las verdaderas intenciones que tiene Cristina, porque Cristina no disimula, no hace como Alberto Fernández. Cristina va de frente, Cristina dice la verdad. Cristina quiere cambiar la corte, Cristina quiere quedar impune de las causas y si puede se quiere vengar de los que la denunciaron, como se logró hoy en el Consejo de la Magistratura con la ayuda inestimable de Graciela Camaño, que votó a favor del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, que es la misma que se le había cortado la luz cuando había que votar para echar a Canicoba Corral, que se jubiló ayer con 75 años, 300 lucas por mes de jubilación y una cantidad de barbaridades judiciales que
le han dejado un apodo histórico en los tribunales. Al juez Canicoba Corral, yo no lo voy a decir, pero Canicoima. usted ya sabe, Pablo Oliveto lo dice. El juez Canicoima Corral, así le decían en todos los juzgados. De cualquier ideología era el apodo que tenía, era como simpático en los tribunales. Bueno, se jubiló ayer, va a cobrar 300 lucas por mes de jubilación como mínimo. Ayer Alberto Fernández culpó a los militares, a Menem y a Macri, de los problemas en la justicia. Se olvidó de un montón de cosas. Primero se olvidó que la mayoría de los que están ahí defendieron a los menemistas. Por ejemplo, Arlanián, que defendió al Derete. Digo, defienden a menemistas también los notables, no solo a kirchneristas, también a menemistas. Pero además se olvidó de un montón de cosas. Por ejemplo, se olvidó de Norberto Yarvide, otro que se jubiló, en este caso durante el gobierno de Macri, mal ahí. Se olvidó cuando Norberto Yarvide decía que le apretaban el cogote para que beneficiara a los K. Mira, lo podemos ver, veámoslo, Yarvide, un segundito nada más. Señorita, jamás he recibido absolutamente nada. Centeno dice que canjeaba resolución. Plata nunca. Sí, expliqué con todo cuidado y creo que en esto me tengo que manejar con un cuidado espantoso. El tema del sobreseimiento de caos a los Kirchner y todo el humor social que a partir de ahí nació. El tema yo expliqué las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner, dice Ollarvide. Se olvidó Alberto Fernández. Se olvidó también de las operaciones asquerosas, políticas que hicieron contra Francisco de Narváez y Olivera cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete de la Argentina. Tremendo. Le quisieron arruinar la vida. Por suerte se desbarató una operación judicial asquerosa. Se olvidó de Freiler y de Ballesteros, por ejemplo. Alberto Fernández. Se olvidó del juez Rafecas. ¿Se acuerdan lo que hacía Rafecas? Chateaba con el abogado de Vudú. Rafecas, que investigaba a Vudú, chateaba con el abogado de Vudú y le decía, no, te conviene ir por acá, te conviene ir por allá. En la causa de Chicone. Se olvidó también Alberto Fernández. Se olvidó de la operación Puff y de Ramos Padilla, por ejemplo, que armaron una causa para complicar a un periodista. Se olvidó del Bebe Rigui. Este momento para mí es de lo más triste de la conferencia o de la presentación del presidente. El presidente Fernández, a quien yo le creo que respeta y quiere muchísimo al Bebe Rigui, ex procurador ahora fallecido, Esteban Rigui, que fue profesor de Alberto Fernández, y ayer Alberto Fernández lo menciona, dice, al gran Esteban Rigui, que siempre lo recuerdo y lo quiero, le creo que lo quiere y que lo admira, le creo que ha sido un mentor para el presidente Fernández. Entonces me duele por él que haya tenido que obviar que Cristina Kirchner fue la encargada de echarlo, de hacerlo volar por el aire a Esteban el Bebe Rigui cuando era procurador, porque había autorizado un allanamiento en contra de Vudú. Esto pasó, y Alberto Fernández lo sabe, pero lamentablemente no lo puede decir. Termino con esto, no me quiero alargar demasiado. Fernández Díaz dice una frase que es genial, dice, buscan la impunidad del rebaño, no la inmunidad del rebaño, la impunidad del rebaño. Dice Fernández Díaz, pretenden que nos olvidemos que ya gobernaron, que este es el cuarto gobierno kirchnerista. Esto ya lo hicieron, esto ya pasó. Por eso digo, si te preocupó lo de Vicentín, esto es la puerta que están pretendiendo abrir para lograr la impunidad primero de Cristina y para que después, cuando quieran hacer cosas como la de Vicentín, tengan vía libre, tengan patente de corso. Bienvenido, Daniel, gracias por estar nuevamente. Gracias, Paula. Ya en un instante hablamos con José María Campagnoli también. Sus opiniones, un honor tenerlos acá. Agregar a la lista algo muy importante, que fue la ley llamada de democratización de la justicia, y que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema, porque lo que se pretendía es que los candidatos de los jueces fueran abrochados en las boletas de los partidos políticos. La total politización del Consejo de la Magistratura, entre otras cosas, pero eso era grosero. En ese momento apoyó a la oposición, cosa que ahora no está haciendo, y en parte no lo hace por ese antecedente. Claro, porque creo que la sociedad hoy está muchísimo más despierta y está mirando qué es lo que la oposición hace. Yo creo que hoy la sociedad, realmente un gran porcentaje, tiene un compromiso con la República muy fuerte porque se da cuenta que esto es muy grave. Bueno, perdón. Sí, no, por favor, no. Hay oposición y oposición, ¿no? Recordemos que mañana se va a votar la moratoria, cuyo artículo favorece a Cristóbal López con el voto de personas que han entrado por la oposición y juegan al oficialismo y están en el mercado. Como lo que pasó con Camaño hoy, por ejemplo. Yo no sé lo de Graciela, pero Graciela va a tener que explicar su voto. Y mañana también van a tener que explicar su voto, porque a muchos se les va a caer la careta. Ahora, estamos ante un gobierno
inmoral y sin valores, porque tenés que tener poco valores y poca moral para mandar una reforma judicial cuando contamos muertos, contamos comercios que cierran, contamos desempleados, contamos pobres y contamos muertos por la inseguridad. Eso es lo que tiene que saber la gente, que cuando un juez está puesto por la política, responde a los IGE, cuando un juez está puesto por la política, termina jugando siempre para la impunidad. Y eso después lo vemos en la inseguridad en los barrios populares. Lo vemos cuando nuestros hijos terminan comprándole la droga al soldadito que le responde al puntero del PJ. Entonces, no crean que la reforma de justicia no va a ir contra su vida, no va a ir contra sus bienes, no va a ir contra su libertad. Contra sus derechos. Y contra sus derechos. ¿Qué es lo que más te preocupa, Poder Daniel? judicial, a mí lo que me preocupa es que veo que es fundamentalmente inconstitucional lo que se pretende hacer, empezando con el Consejo de monitoreo, no sé cómo se llama. Consejo Asesor. Consejo Asesor. 11 notables. ¿Por qué? Porque está creado por un decreto de necesidad de urgencia, otra vez. Los decretos de necesidad de urgencia solo pueden dictarse, dice la Constitución, cuando circunstancias excepcionales impiden el tratamiento que prevé la Constitución para la sanción de las leyes. Si no, el presidente lo tiene prohibido bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Es clarísimo. Y acá el Congreso está reunido, esto no tiene ninguna necesidad de urgencia. O sea que ya el origen, la creación es inconstitucional. Igual que Vicentín, la intervención en el decreto de necesidad de urgencia es inconstitucional. O sea, le fue mal y utiliza la misma mecánica. Y después, para mí, un consejo de estas características que va a monitorear a la Corte Suprema fundamentalmente, es inconstitucional porque implica una violación al artículo 109 de la Constitución. ¿Cuál es? Que le impide al presidente de la República en ningún caso puede interferir en cuestiones judiciales. Y acá hay un conflicto de influencias bien claro, hay conflicto de intereses. El señor, el abogado Veraldi, o doctor Veraldi, más allá de sus laureles, es el abogado de la Presidenta, las causas van a llegar a la Corte. Claro, porque las causas de ella van a llegar a la Corte. Van a llegar a la Corte. Están en la Corte algunas. Sí, Esto es lo que algunas es están en la increíble. Corte. Y algo similar pasa también con Aslanian, que es abogado, si no me equivoco, de Cristóbal López y de Echegaray. De ambos. Entonces, del Grupo Indalo. No se puede creer, porque se han olvidado como abogados que para la ley argentina, los abogados, somos auxiliares de la justicia. No podemos atropellar a la justicia. Además, ellos tuvieron en el Poder Judicial durante años. ¿Hubieran permitido algo semejante? ¿Qué pasaría si la Corte Suprema crea un consejo asesor para estudiar cómo funciona el Ejecutivo? Claro, sería un delirio. Bueno, y es el mismo delirio, porque implica destruir los frenos y contrapesos. El Poder Judicial está fundamentalmente para controlar al Ejecutivo, no lo contrario. Y lo triste es que 4 integrantes de Cortes Supremas y superiores tribunales de justicia de provincia que también están allí, están por debajo de los jueces de la Corte Suprema y resulta que van a ser los que los van a controlar, van a decidir si tiene que haber más, cómo funciona o cómo no funciona. Nunca había una cosa así, es escandalosamente inconstitucional. Estamos con Daniel Sassay, estamos con Pablo Oliveto, en un instante José María Campagnoli, mucho para conversar. Acordate también que Santiago te va a hablar de la pandemia, que sé que también te preocupa. Hoy es un día récord, 6.377 contagios, 153 muertos, mucha preocupación en la política. ¿Tenés un dato para agregar ahora de esto, Santi? Un dato que tiene que ver con la comisión de la que estamos hablando, Diego, porque Alberto Fernández hizo gestiones con Larreta, que es como el aliado principal que tiene en la oposición, con el que habla todo el tiempo, para que un integrante de la oposición integrara esa comisión. Pero no dijo, integren al que a ustedes les parezca mejor, sino que le dio el nombre y habló de Federico Pinedo. Él elegía al integrante dijo, de la oposición. Queremos que Federico Pinedo integre esta comisión. Cuando Larreta se lo transmite a Patricia Bullrich y a Macri, ambos le dicen, bueno, pero esto hay que discutirlo. Y además vamos a ver si es Pinedo y por qué debería ser Pinedo. Claro. Para que quede claro, Juntos para el Cambio, ni cómplices ni lavandina. Bueno, eso fue la decisión cómplices final. ni lavandina. A esa decisión se llega después de una discusión en la cual le preguntan a Larreta, bueno, ¿por qué tiene que ser Pinedo y cuándo tenían que contestar? Y la respuesta de Larreta fue, Alberto Fernández quiere que esto lo decidamos ya.
y Bueno. que sea Pinedo. O sea, viene llave en mano y con No era, ultimátum. no era una invitación al partido, sino a la persona. Esto A fue Federico lo que le Pinedo dijo en persona. Alberto Fernández. Con lo cual la oposición se reunió en un Zoom, una discusión muy caliente en la cual estuvo el radicalismo, la coalición cívica, el PRO, estuvo Macri, Larreta, Vidal, etcétera, y se tomó la decisión, Patricia Bullrich, por supuesto, la presidenta del PRO, todos dijeron no apoyamos la comisión y no vamos a apoyar en principio la reforma judicial. Lucía. Paula, esta comisión tiene, recién hablábamos del doctor Veraldi, hay una situación bien puntual. Hay 5 recursos que el doctor Veraldi presentó, están en la Corte, los tiene que resolver la Corte, que él ahora va a monitorear y que pueden hacer caer nada más ni nada menos que el juicio contra Cristina Kirchner por la presunta defraudación en la obra pública que terminó favoreciendo a Lázaro Báez. Y hoy hubo un fiscal ante un tribunal que dijo Lázaro Báez no podría haber lavado todo este dinero si Cristina Kirchner no le daba todos estos contratos de obra pública. ¿Qué impune te tenés que sentir para poner a tu abogado en una comisión que va a definir las competencias, el alcance y la integración de los tribunales, de los jueces, los fiscales y los miembros de la Corte que te están juzgando a vos? ¿Qué nos están tomando de tontos a los argentinos? Acá lo que se está consagrando es una matriz de impunidad. ¿Y cómo llegamos acá? Porque miremos los antecedentes. Apenas asumen, retiran los pliegos 200 pliegos de sacaron del Senado. los jueces que concursaron. Después se sienta Pietragala a pedir la libertad de los delincuentes confesos, como es el caso de Jaime, funcionario de Alberto. ¿Lo echó El Alberto? No lo secretario de echó. Derechos Ahí lo estamos viendo a Campagnoli, ¿eh? Después se Déjalo sienta. a Campagnoli y quiero que escuche todo esto, por favor. Después se sienta el viceministro de Justicia, un tipo que estuvo en la CIDE, para firmar con los presos que salgan de la cárcel. Y esto lo estamos viendo las consecuencias de los presos sueltos, el delito que está subiendo en la provincia de Buenos Aires. 4.500, ¿no? Claro. Después, ¿cómo hacen? ¿Qué piden? Cambian el régimen jubilatorio. Se cargan un montón de magistrados, vacante. ¿Cómo terminan de poner la frutillita al postre? Apretando al doctor Casal y a la doctora Monti para poner en la línea, porque como no le sale lo de Rafecas, para poner en la línea a una persona de justicia legítima. Entonces, el que piensa que el kirchnerismo no planifica sus acciones es no entender las matrices y cómo las construye. Son piecitas que la van poniendo Pero además de a lo que yo poco. me canso de decir, ahora voy, Daniel, perdóname, lo que canso de decir, esto ya ocurrió, no es que es la primera vez que pasa, vos lo decías, Daniel, la reforma, pero la democratización de la justicia, Pero yo he pasó sido- todo, yo he pasó lo sido de el Vicentín, pasó he esto, sido el ya abogado de pasó. Eduardo Sosa, sé lo que pasó en Santa Cruz, Por favor. todos los detalles, cómo empezó. Apenas asume como gobernador en el 91 Kirchner, por primera vez, lo que hace es aumentar el número de miembros del tribunal. Como presidente lo pone a Zanini, el actual procurador del Zanini, Tesoro. presidente de la Corte de Santa Cruz. Desbalancea la mayoría, que es una mayoría absolutamente conquistada, es decir, una mayoría automática para el kirchnerismo. Como la de Menem. Exactamente igual que es lo que después criticaron. Y remueve al Procurador General de la provincia, que por la Constitución provincial es inamovible igual que los miembros del Superior Tribunal. ¿Cómo lo hace? A través de una ley en donde determinan que queda dividido en dos, fiscal general y defensor general. Entonces váyase a su casa porque su cargo ya no existe más. Una cosa grotesca. Logramos a lo largo de los años 3, 4 fallos de la Corte para que se lo repusiera. El último fue absolutamente rajante, nunca lo hicieron. Y la última vez respetaron que a la Kirchner Corte. habló en Río Gallegos, que invitó a todos los gobernadores del justicialismo, fue para decir que la Corte Suprema había hecho un golpe de Estado contra la justicia de Santa Cruz. Ella dijo en el juicio... No olvidemos, fue el último discurso de Fue el Kirchner último acto en Río Gallegos. en Río Gallegos. Ella dijo en el Sí. juicio, a mí me absorbió la historia. Sí. Como si cuando lo votaran, automáticamente se le tenían que caer las calles. Se le votó la impunidad. Ese pensamiento que es monárquico, ella está por encima de todo, es casi una diosa, y así lo dijo, me tienen que tener miedo a Dios y a Y mí. un poquito a mí. Un poquito. Ese pensamiento es lo que está ejecutando ahora. A ver, la transferencia de los jueces, ¿para qué es? Para que ella quiere zafar de las causas rápidas, porque ni siquiera cree en el proyecto político que ella encara. Necesita urgencia, eso Necesita decimos. urgencia, Para la eso- crisis por eso se económica. presenta. Ella y los hijos. Ella y los hijos, recuperar el manejo de su fortuna. Entonces, esto hay que decirlo, porque, ¿sabés qué? Si nosotros no lo decimos fuerte y si la sociedad no nos acompaña en este momento, es un punto de inflexión. Pero- Se está jugando los valores de la Argentina y el futuro de nuestros Pero hijos. Paula, comenzó
con las personas que se designaron en los cargos claves de control Así que es. están ligados al Ejecutivo. Es cierto. Es decir, tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Procuración General del Tesoro, como en la UIF, y podríamos seguir, son todos absolutamente Así es. fieles o del Instituto Patria o de Justicia Legítima, con antecedentes bien claros además. Un procesado como Zanini, que lo que hace como abogado de los abogados del Estado, es un hombre de un inmenso poder, es precisamente tratar de que no avancen las causas. Ahora vamos a incorporar a José María Campagnoli, fiscal, ustedes lo conocen, lo quisieron correr de su cargo por investigar a Lázaro Báez. Dos cositas quiero decir antes de escuchar a Campagnoli. Primero, recién vos, Paula, decías esta frase de Cristina cuando le dijo a los jueces, a mí la justicia, la historia ya me absolvió. De alguna manera parafrasea a Fidel Castro, pero Fidel Castro decía, a mí la historia me absolverá. Y además era pobre Fidel Claro, Castro. ella ya dijo que ya la absolvió, o sea, ni siquiera le dio la posibilidad del futuro. Y me absolverá, dijo. Me absolvió y después dijo ustedes, cuando los jueces le dijo, ¿va a responder preguntas? No, usted tiene que responder preguntas. Ya le vamos a preguntar a José María Campagnoli, pero quiero preguntarle a alguien qué piensa de este tipo de reformas. Le quiero preguntar concretamente a esta persona, se van a sorprender, ¿eh? Es un invitado que no esperaban ver en este programa. Es un chiste, obviamente. Le quiero preguntar al señor Alberto Fernández. Alberto Fernández, dígame con sinceridad, ¿qué piensa de este tipo de reformas? La Corte es una institución del país, nació con 5 miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Y la verdad, la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. Lo dijo el presidente. Es muy fantasioso. Lo Entonces, dijo Alberto ahora. Fernández. José María Campagnoli, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por estar en el programa. ¿Nos escucha bien? Claro, buenas noches. Buenas noches y un saludo a todos los que están ahí. Ahí está. Usted tuvo declaraciones fuertes sobre esto también. Dijo que era una reforma peor que la que había hecho el menemismo. Dijo que iba fuertemente contra la Constitución. Detállenos, por favor. Bueno, a ver, el menemismo duplicó la cantidad de jueces federales. Eran 6, nos pasó a 12. Ahora los estamos pasando a 46. Estamos multiplicando por 4 el problema y yo creo que es un grave error. Me parece que también el punto de disolver a la Corte Suprema en salas temáticas, como si no fuese el único tema que tiene que tratar la Corte, que es el control de constitucionalidad de los fallos judiciales. O sea, realmente es como que no se entiende para qué está la Corte. Y todo esto tiene, por supuesto, en mi opinión totalmente subjetiva, todo esto tiene para mí un intento de impunidad para los propios y de persecución para los enemigos. Me parece que es muy grave lo que está pasando, me parece que es un despilfarro de dinero en un momento de crisis, la peor crisis económica que vivió la Argentina. 1 de cada 2 chicos, de cada 2 niños en nuestro país es pobre. No podemos resolver el problema. Yo no me explico cómo el ministro de Economía, Guzmán, va a explicar a nuestros acreedores que se va a gastar en esta reforma faraónica cuando no podemos pagar lo que debemos. Realmente es un despropósito, me parece que es una pésima noticia para nuestro país, es una pésima señal para el sistema republicano de gobierno, que ataca llanamente a uno de los pilares de la democracia, a uno de los pilares del sistema republicano, que es el Poder Judicial, y que viene pagando desde hace tiempo, desde que empezó este nuevo gobierno, un costo muy alto por haber actuado, desde mi punto de vista, y es mi opinión personal, haber actuado con cierta independencia durante el gobierno anterior y haber llevado a la cárcel a muchos corruptos, haber avanzado en causas que antes estaban totalmente estancadas y haber mostrado que se empezaba a poner de pie un poder judicial con una mayor eficacia. Bueno, ese precio, que para mí es bastante alto, llevó, como dijo recién Oliveto, a una reforma del sistema jubilatorio de los jueces que provocó un éxodo de jueces y por tanto un montón de vacantes, y que es un golpe más, como el ataque al procurador Casal, una persona de trayectoria judicial totalmente que nadie puede sospechar de parcialidad política, porque es un hombre que ha estado en la justicia por más de 40 años, y se deja de lado también, que me parece que es un punto importante, que muchos
no le prestan atención, pero se lleva a languidecer hasta su extinción a la Justicia Nacional Ordinaria, donde yo trabajo, donde trabajan jueces muy importantes, y que con esta reforma parecería que está destinada a morir. Y quiero decir además que alguna vez algún medio me vinculó a mí con esta reforma, porque yo trabajé con el doctor Vélez en el año 2003-2004 en un proyecto de reforma, junto con el doctor Quantín, con el doctor Rodríguez Varela, pero esta no es el proyecto en el cual yo trabajé por lo menos, y creo que tampoco debe ser el proyecto de Vélez. Me parece que este es un proyecto, tengo entendido, justamente del doctor Veraldi, y creo que el proyecto que nosotros habíamos impulsado en su momento es un proyecto de costo cero, porque se buscaba se buscaba fortalecer la justicia federal hacia una cuestión más ambiciosa que busque el crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico, que abarque el AMBA, que llegue a Rosario. Entre el AMBA y Rosario se cometen 2 de cada 3 homicidios, es donde operan las bandas organizadas, y bueno, este proyecto tenía como principal eslabón el traspaso de los jueces nacionales, que son jueces penales, nacionales, que trabajan en la justicia de instrucción ordinaria, todos los cuales tienen un nombre, un apellido, una trayectoria, una experiencia, un prestigio, que han hecho, por ejemplo, la Cámara Penal Ordinaria es la que tiene 100 años de fallos judiciales, todos muy lúcidos, todos muy didácticos, y a ese fuero, en vez de aprovecharlo, que es un costo cero, porque los juzgados ya existen, los jueces ya existen, se lo deja languidecer, se les da la opción a algunos de pasar a la justicia local, o sea, a la justicia de la ciudad, con todo respeto de la justicia local. Lo cierto es que hoy en día, frente a esta crisis de inseguridad que hay, los que atienden los homicidios, los asaltos, las bandas, los robos en la capital federal, son estos jueces de la justicia ordinaria que están acostumbrados al fogueo diario de juicios de flagrancia, de elevar causas a juicio, que son 30 tribunales orales, una cámara penal con 21 jueces que llegaron a ese lugar por concurso, totalmente despolitizados, y que son aquellos, y perdón si me estoy extendiendo mucho, que son aquellos que, por ejemplo, en el caso que hoy vemos que el fiscal Córdoba pide 12 años de prisión para Lázaro Báez, hace 7 años, en 22 días, con mi equipo de trabajo, con el doctor Rodríguez Varela, con mi fiscalía, pedimos la indagatoria de Lázaro Báez, hace 7 años, que es la llamada causa la ruta del bien local. Y hubo una jueza muy valiente, la doctora Lanz, que no trepidó en llamar indagatoria inmediatamente a Lázaro Báez. Todo esto ocurría en pleno kirchnerismo, y todo esto tuvo como consecuencia mi suspensión, mi jury de enjuiciamiento y un montón de consecuencias para mi equipo de trabajo que fue disuelto. Esa es la justicia ordinaria, la cual hoy, con esta reforma, se deja de lado como si no existiese, como si no tuviesen peso los señores jueces que la integran. Y la verdad que me parece que este proyecto original de Vélez, que era a costo cero, frente a esta elefantiásica reforma que le da la posibilidad al gobierno de nombrar más de 200 jueces, o sea, el señor presidente va a poder designar 1 de cada 2 jueces, y de los que ya están nombrados lo designó la gran mayoría el gobierno de la doctora Kirchner. A ver, si esto no es un monopolio de la justicia federal, si esto no es un plan que conspira mucho contra la credibilidad que debe tener la justicia, si esto es algo que yo creo que a los ciudadanos de pie no le interesa esta reforma judicial, a los ciudadanos de a pie le interesa que rápidamente se resuelvan los casos criminales que los atormentan, que se lleguen a condenas firmes, que nunca queda firme una condena en este país. Eso es lo que hay que revisar, los plazos procesales. Hay que ver por qué un juez se sienta arriba del expediente y no lo tramita, por qué la casación o la corte no resuelve los recursos que tiene para que las sentencias, sean absolutorias o condenatorias, tengan una certeza definitiva. Bueno, eso es lo que no pasa. Ahora, cuadriplicar el problema, crear 46 jueces federales, con todo lo que eso cuesta, ¿no? Con todo el costo que es el sueldo de un juez, los empleados que se necesiten, la infraestructura edilicia, todo eso lo vamos a pagar, no solo los porteños, todo el país, para que haya 46 juzgados en la capital federal que hagan el mismo trabajo
que están haciendo ahora, mal o bien, eso es de acuerdo al criterio de cada uno, 12 jueces federales. Me parece que esto es una muy mala noticia, como dije, para los argentinos. Gracias, José María, por la comunicación. Es muy importante, muy contundente escucharte siempre por lo que has vivido también. Eso le da, por supuesto, un valor especial. Un abrazo y te esperamos pronto en el programa. José María Campagnoli, bueno. Dos cositas o tres de las que dijo Campagnoli. Primero, me gustaría escuchar la opinión de Gustavo Vélez. Tengo un datito sobre eso. Me encanta, porque quiero escucharlo, ¿viste? Gustavo Vélez es la segunda vez que le pasa lo mismo. Gustavo Vélez es tal vez el funcionario después de Santiago Cafiero más cercano a Alberto Fernández. Sí, junto con Lozardo. Político, incluso respetado dentro de la oposición. Ahora, te quiero dar un dato también. No pega una. Objetivo. Vélez ya no tiene hoy, es información lo que te estoy dando, no tiene el mismo peso que tenía cuando arrancó la gestión. Por eso te digo, Vélez, pequeño cortito de historia. Cuando Gustavo Vélez quiso hacer más o menos lo mismo, presentó una reforma judicial, democratizar, se encontró, ¿saben con quién? Frente a frente con Estiuso. Con Estiuso. Y cuando Néstor Kirchner tuvo que elegir entre Estiuso y Gustavo Vélez, lo eligió a Estiuso. Y es tan peligroso, y a Gustavo Vélez dio tanto miedo lo que pasó, que se fue a vivir a España, nunca más habló, hasta hoy no habló nunca más del miedo que le dio el lugar al que lo llevó Néstor Kirchner. Ahora volvió, entiendo, ilusionado con un amigo, con Alberto Fernández, tampoco habla. Por eso digo, me encantaría saber lo que piensa Vélez de esta reforma judicial. Simplemente quería decir eso. ¿Me contás lo de Lázaro Báez? Porque quiero escuchar la opinión de Paula y Daniel sobre esto, porque tiene mucho que ver con lo que estamos contando. Dale. Está muy relacionado con los pedidos de Cristina Kirchner ante la Corte Suprema de Justicia. Hoy el fiscal Abel Córdoba, que interviene en el juicio contra Lázaro Báez, conocido como la ruta del dinero K, pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez. Le pidió la pena máxima por lavado de dinero, que son 10 años, más los agravantes por haber organizado y tenido a cargo una estructura delictiva. Estas fueron las palabras del fiscal, que dijo durante 3 días de alegatos el fiscal Abel Córdoba que todo ese dinero que Lázaro Báez volcó a operaciones de lavado de dinero en 3 años estaba relacionada con el dinero que recibía de la obra pública. ¿De qué estamos hablando? Del juicio que tiene en su contra Cristina Kirchner por haber favorecido con 51 contratos por 46.000 millones de pesos a Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez. En la ruta del dinero acá, el fiscal Abel Córdoba dijo: la piedra angular, el comienzo y el final de todas las operaciones de lavado de dinero eran Austral Construcciones y Lázaro Báez. Lázaro Báez, a la cabeza de una organización que fue integrada por 17 personas, entre ellos sus 4 hijos, todos con pedidos de condena, y lo que le fijaron fue una multa de 438 millones de dólares. Eso te da la pauta de cuánto dinero lavó y un decomiso sobre todos sus bienes. Esos bienes, esa plata que lavó, no lo podría haber hecho Lázaro Báez si no recibía obra pública del gobierno kirchnerista. El único juicio que tiene en desarrollo Cristina Kirchner y por el cual fue a la Corte Suprema a reclamar. Ahí está, por eso tiene que ver. Porque por esto quiere modificar la Corte, la justicia, para que esto no tenga condena, para que queden todos en libertad. Paula, ¿más o menos esto? Claro, todo nulo. Si el juicio de obra pública cae OTESUR, cae Los Sauces. Entonces todo lo que vimos no vimos, porque Lázaro Báez se enriqueció con la obra pública, los Kirchner se enriquecieron con la obra pública, los secretarios de los Kirchner se enriquecieron con la obra pública. ¿O en qué país un bancario se convierte en empresario, un secretario que vivía en una casita de un plan de vivienda termina comprándose 2 departamentos en el Plaza Hotel, el más caro de Nueva York, a pocos pasos de Trump? Es cierto. ¿En qué país? ¿Cómo explicás lo obvio? No lo que nosotros vimos, los 5 millones líquidos en una caja de seguridad, ¿fue mentira? Los bolsos con las monjitas que vimos fue mentira. A Lázaro contando en la Rosadita fue mentira. Entonces, ¿qué lawfare? Porque ¿sabés qué? Nos desvían de la verdadera discusión. Cristina tiene que rendir cuentas, no por lo que nos contaron, sino por lo que vimos. Entonces, podrán hacer estas triquiñuelas, los panqueques que entran con uno, entran con otro, los políticos que van al mercado y se lotean. Ahora, la realidad es que la historia argentina van a quedar como una manga de corruptos que se robaron el futuro de este país. ¿Y sabes qué? También en la memoria colectiva de los argentinos no van a poder borrar lo que vimos
aunque la justicia termine con todas estas triquiñuelas logrando la impunidad, porque en definitiva lo que quieren ellos es la impunidad, llevarse la que se llevaron y disfrutarla, a costa de los pobres argentinos. Quiero en un segundo nada más cerrar este programa con la opinión de Daniel Sapsay. Me felicito, nos felicito por invitarlo, porque se habla tanto de la Constitución en estos días, y Daniel Sapsay es constitucionalista. Maestro. Dedicó su vida a estudiar la Constitución. Es uno de los más importantes que hay en la Argentina. Ha tenido la diferencia de venir al programa, así que quiero cerrar con tu opinión, Daniel, y quiero que hablemos, Santi, también de la pandemia. Atención, el peor momento de la pandemia en la Argentina. 6.377 contagios y 153 muertos en las últimas 24 horas. Hasta las 5 de la tarde, Diego, hasta las 5 de la tarde. Las camas en un 60 y pico, 70% ocupadas. La inseguridad que tiene que ver con esto, que explota. Ya te dije, en unos días vamos a hacer un programa especial sobre la inseguridad también. Pausa cortita, de verdad, no te podés perder. Santiago te va a adelantar lo que te va a contar mañana el gobierno en las conferencias de prensa y el cierre de Daniel Sapsay, uno de los constitucionalistas más importantes de la historia ante este nuevo atropello kirchnerista. Ya venimos. Muy bien, gracias por quedarte, vamos a cumplir con lo que te prometíamos. ¿Qué pasa mañana? Te lo cuenta Santiago Fioriti, quiero que te grabes esto, te lo cuenta Santiago Fioriti. Santi, mañana reunión, conferencia, nos van a anunciar, ¿qué pasa con la Mañana anuncian Alberto Fernández, Kicillof, Larreta, los tres de siempre, tal vez con algunos gobernadores más, pero el anuncio no va a sorprender porque sigue todo igual. ¿Por qué sigue todo igual? Durante 15 días la cuarentena en el AMBA, que es el sector más caliente, ya lo estamos viendo con la cantidad de casos que hay todos los días, van a seguir subiendo los casos. Digo, atención con este dato, se habló hoy en Olivos en la reunión que tuvieron los tres, pero dicen que el clima social no permite ir para atrás, que era un poco lo que quería Kicillof y lo que le había planteado antes a Rodríguez Larreta en una reunión que tuvieron ayer. Bueno, finalmente Larreta tampoco se va a dar el gusto y nos va a dar el gusto a los que juegan al tenis, por ejemplo, que era una promesa que él había hecho, que los deportes individuales tuvieran una mayor flexibilización, lo mismo que los bares y restaurantes. Había un plan para que se pudiera consumir afuera de los bares al aire libre sin mozos. Bueno, esto no va a ser así porque Larreta resignó esa idea que él tenía para que en la provincia de Buenos Aires no fueran para atrás, que era la política que quería y que quiere implementar. Quieren seguir yendo para atrás. ¿Por qué? Porque Kreplak, el viceministro de Salud, escuchábamos recién con Seigman. Bueno, están con la idea de que si los contagios siguen, como efectivamente se está dando en la provincia de Buenos Aires, puede haber muertos en las calles. No lo digo yo, lo dicen los ministros que gobiernan junto a Kicillof. Muy bien, nos estamos yendo. Quiero decir que quiero cerrar con la opinión de Daniel Sapsay, que no solamente es uno de los más prestigiosos e importantes constitucionalistas, sino que además es un youtuber, el señor Sapsay, porque tiene un canal de YouTube. Yo no me pongo el canal y el señor Daniel Sapsay tiene un canal de YouTube. Bueno, contame un poquito de eso y cerremos con el tu origen mirada. Es mi hijo, que es un artista, es un guitarrista, y que él me convenció, venía de antes. Con la pandemia me convirtió a youtuber. Me encanta. Él lo formateó, él lo armó, él sube además los videos que yo grabo explicando distintos aspectos del Estado de Derecho. Me encanta. Hay más de 30. Y bueno, ¿cómo es Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Ahí pongo y está tu canal. Se pueden suscribir gratuitamente y ya hemos superado los 9.000 suscriptores. Me encanta. Ahora con el apoyo de muchos colegas tuyos, de los cuales tu padre. Vamos a seguir creciendo, Sí, de algún lado lo tengo ese señor. Cortito, me estoy yendo, ya estoy repasado como siempre. Cierrecito final de lo que te parezca más importante. Quiero darme el lujo de cerrar con vos, Daniel. Es un momento clave para la República, esto no es algo menor, es uno de los riesgos más grandes para la subsistencia del Estado de Derecho en la Argentina desde 1983. Directamente un Poder Judicial ya con muchísimos defectos, pero que se lo quiere tumbar, se lo quiere colonizar, se lo quiere convertir en un gran comodín para asegurar un plan de impunidad de la corrupción. Gracias por venir, gracias Paula, como siempre, gracias chicos también por la información, gracias a vos por estar del otro lado, de verdad es muy importante para nosotros, gracias Royás por la ropa, me encantó este look, azul, muy bien, azul tipo azul, señores se quedan en la rosca, Marcela Lozardo y Conrado Stoll, programa imperdible, Marcela Lozardo hablando de reforma judicial, mejor invitada imposible. Nosotros nos vamos señores, nos reencontramos la semana que viene, acá en Ya Somos Grandes, chao.